los meses, una vez al mes, yo me quito mi traje de comentarista y me pongo mi uniforme de alumno. En diciembre lo hago 2 veces al mes. Hoy es el día que me toca, la segunda vez del mes, coger clases con los profesores, mis profesores favoritos, Edilberto Cabral y Antonio Siriaco, para hablar, un resumen, ¿verdad?, de lo que ha sido el año y el informe de organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? El teacher, al teacher no le gusta verme. No, ¿verdad? Eso, yo siempre te veo como un gran comunicador y por eso es que te digo que tienes que centrarte en algunos aspectos. Bueno, pero la comunicación tiene algo de todo. Claro. Hay que saber cuándo Sí, claro, eso es interesante. echar un San Antonio, cuándo hacer análisis y ponerse serio. Ahora me toca ponerme El serio. doctor Edilberto se ríe. Y te ve. Teacher, ¿cuál fue el tema pendiente? Bueno, hoy tenemos el tema de la CEPAL, Muy bien. de los análisis de la CEPAL. La CEPAL acostumbra todos los años, al igual que el Fondo Monetario, a hacer 2 evaluaciones del año. ¿Ves? El primero es el balance preliminar. Todos los años, puntualmente en diciembre, hay una rueda de prensa de la alta dirección de la Comisión Económica para América Latina y se pone en circulación ese informe. Luego, en el mes de mayo, más o menos, ¿verdad, Siriaco? Sí. Más o menos en mayo, viene el estudio económico de América Latina. Ya ahí en ese se evalúa el año anterior y el año en curso, hasta donde se tienen informaciones del año en curso. Esos son 2 análisis que hace la CEPAL. El Fondo Monetario hace uno en el mes de abril, ¿verdad? Y hace otro en el mes de octubre. O sea que ellos también hacen 2 informes al año sobre la economía mundial. La CEPAL lo hace sobre la economía latinoamericana. Pero la CEPAL tiene también otro informe bianual que es muy importante, que es el informe que se hace para los gobiernos de América Latina y el Caribe. Entonces es un informe que es muy bueno porque se repiensa todo lo que se ha avanzado en materia de desarrollo y se trazan las orientaciones que la CEPAL considera de lugar. Pero ahora, en este periodo, tiene una gran importancia porque hay un cambio en la metodología, tú mismo lo estabas señalando, hay un cambio en la metodología. Hoy la CEPAL ve como con más urgencia la necesidad de cambiar la estrategia, ¿verdad? Y de modificar el diagnóstico también. O sea que el último informe bianual que salió en el 2024 y que va a regir hasta el año que viene, pues es importante que lo veamos porque pienso que mientras esté José Manuel Salazar dirigiendo la CEPAL. El economista costarricense. El economista costarricense. Que fue ministro creo que de Hacienda en Costa Rica. Y trabajó mucho en la OIT también. La OIT, correcto. Entonces, ese informe bianual va a seguir teniendo vigencia en los próximos años. Y por eso yo quiero que nosotros podamos también abordar, no ahora, pero el próximo año, abordar ese informe bianual, que es muy, pero muy importante. Ahora, Edilberto, hay algo que me llamó la atención en ese informe, incluso se puede ver hasta en pantalla, cómo la CEPAL proyecta un proceso de menor crecimiento incluso de la economía mundial. O sea, de la economía del mundo, la misma economía norteamericana, excepto, por ejemplo, la economía, la zona del euro, ¿no? Pero eso claramente puede tener repercusiones también en la economía dominicana durante el próximo año 2026. ¿Cómo tú evalúas esa situación? Hay algunas cosas que nosotros, por la brevedad de los programas, no nos metemos, ¿ves? Que es el problema de la metodología. Y evidentemente el FMI sorprende cuando dice que se lleva de la paridad del poder adquisitivo, ¿no? Es contrario a lo que hace la CEPAL y contrario a lo que hace normalmente
el Banco Mundial. Porque cuando tú buscas los datos de largo plazo del Banco Mundial, siempre son a precio de mercado, ¿no? Pero cuando tú, y aplicando una metodología que no es ni la ATLAS, pero tampoco es la de la paridad del poder adquisitivo. Entonces eso siempre crea problemas. Otra cosa que crea problemas, y también de orden metodológico, es cuando se tomaron las informaciones. Fíjate que el fondo dice, estas informaciones se tomaron hasta marzo, en el primer informe, hasta la mitad del año, en el segundo informe, exactamente. Entonces, la CEPAL anuncia en su propio informe que las informaciones se tomaron hasta noviembre. O sea, llegaron hasta noviembre recogiendo informaciones y es después que sale este informe prácticamente pocos días después de terminado el mes de noviembre, ¿no? Ahora, tú sabes que también hay un elemento, Mundo, que me llama mucho la atención en el informe de la CEPAL, que también para el caso de la economía dominicana lo veo también muy optimista. Por ejemplo, cuando proyecta el crecimiento para este año, que terminará en 2.9. Cuando las informaciones de octubre te dicen que la economía dominicana en octubre no creció, 0.2. Por lo menos en lo que se refiere a nuestro país. No, claro, en el caso en lo que se refiere a nuestro país, esas proyecciones lucen un poco muy exageradamente optimistas. Pero ¿qué está pasando que los organismos internacionales, porque durante todo el año se han mantenido tan optimistas con la República Dominicana? Mira, yo, antes de que nos metamos en el fondo, vamos a hacer reconocimiento, ¿no? Porque el hecho de que nosotros tengamos esos informes del FMI, de la CEPAL, son muchos los técnicos, los profesionales que trabajan en esos informes. Sí, claro. Cuando tú te lees la introducción, antes de la introducción, y aparecen los nombres de las personas que colaboraron, trabajaron, son muchos. Yo conté más de 84 personas. Sí, no, claro. Es todo un equipo. 84 técnicos trabajando y de alto nivel. Sí. ¿No? Cuando se refiere a América Latina, es también una cantidad impresionante. Y muchos de esos técnicos vienen a República Dominicana, toman las informaciones de República Dominicana. Claro. Y muchos de ellos también trabajaron en la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea que tú te sientes bien de que hay un esfuerzo intelectual importante que hay que reconocer. Aún así, ellos mismos te reconocen que hay problemas metodológicos, ¿no? Y ellos mismos te reconocen que a veces tienen que tener posiciones como órganos oficiales que no son lo mismo que tenemos nosotros como críticos. Ellos son diplomáticos. En otras palabras, ¿verdad? En otras palabras son... Pero no, eso no puede poner en peligro la credibilidad si empiezan ellos siempre a dar resultados tan alejados de la verdad. Sí, y a mí me parece que lo dijimos en el programa anterior, que a mí me llamaba mucho la atención que el Fondo Monetario Internacional, los técnicos del Fondo Monetario Internacional, aparecieran tan cegados a favor del gobierno. O sea, hasta la meta futuro, ¿no? La toman como de ellos también. El hecho de que el presidente anunciara que dentro de 12 años nos íbamos a colocar en un país de alto ingreso, entonces los técnicos del Fondo Monetario también la asumen. Pero como que eso no es correcto, ¿verdad? No es adecuado. Además, toda esa trampita del Banco Central, porque el Banco Central pone mucha trampa. El informe del IMAE sale cuando le conviene al gobierno dominicano y cuando le conviene a ellos. Eso no puede estar sucediendo. Eso lo dijimos. Claro, sí. Pero al margen de esas debilidades, ¿no?, humanas, son informes con un personal técnico muy calificado. Es una pena que ellos tengan el monopolio de la información. Hace muchos años, el profesor Gumersindo del Rosario nos dijo a nosotros qué bueno sería que la UAS tuviera su estudio de precios. De precios. Sí. Recogiera precios. Exacto, para que dijera por dónde anda realmente la inflación. Porque una cosa es lo que dicen los informes del Banco Central y otra cosa es lo que te dicen los supermercados y la gente en los supermercados o en la calle o en la construcción o en todos. Dicen, no, pero no puede ser tan bajita porque esto está muy caro. O sea, ese monopolio que ellos tienen a veces lo usan indebidamente. Y hay otros ejemplos también. Una vez le cogió componer la tasa del crecimiento de la población fijo. Sí. Duramos como 12 años con 1.8 la tasa de crecimiento de la población. 1.6, sí. ¿Y cómo puede ser eso? No.
Pues eso es lo que tú dices, que haciendo ese tipo de cosas entonces se desacreditan. No, genera mucha especulación. Exactamente. Que publiquen los imágenes como debe ser, el 25 del mes siguiente, publiquenlo entero. Bueno o malo. Exacto, para que la gente pueda opinar. Pero no y los agentes económicos puedan tomar las decisiones. puedan tomar las decisiones correctas y no estar en ese cizagueo. Entonces, esas son de las cosas que uno señala. Pero volviendo al tema de la CEPAL, ¿verdad? El balance preliminar, que ustedes dicen muy certeramente que aparenta optimismo, ¿no? Pero no para el caso dominicano, ¿eh? Para el caso dominicano. Porque me llamó muchísimo la atención precisamente que pronosticaron un crecimiento de 2.9, cuando en realidad, claro, falta todavía el mes de noviembre y el mes de diciembre, pero para eso el crecimiento del mes de noviembre tiene que ser un crecimiento de 7.1 por mes. O sea, y eso es algo, ¿verdad?, que uno no se lo imagina. De todas maneras, yo pienso que al final también ellos harán sus correcciones. Yo creo que noviembre, yo creo que noviembre, ahora, esas instituciones, por lo menos la mitad del mes. Noviembre no fue nada diferente. Por lo menos la primera mitad de noviembre, ¿no? No, por el caso de octubre ahí sí, pero en noviembre, a lo mejor quizás por esos efectos que hay, ¿no? Del Black Friday y ese tipo de cosas, generalmente las ventas... pero en la segunda mitad, ¿verdad?, de noviembre, pero la primera mitad de noviembre fue igualito. Ahora, yo creo, y eso yo les decía, el próximo año va a ser un año donde los economistas va a haber mucha discusión, precisamente con respecto al crecimiento. Porque, y eso lo hemos hablado con Edilberto, que muy bien él ha dicho, que van a haber muchos efectos se llama rebote ahora mismo, pero es de recuperación. Hasta la CEPAL usa la palabra rebote. ¿Por qué? Porque como este año ha sido un año donde todos los meses tú has crecido muy poco, cuando tú comparas un año con un año anterior que creció muy poco, entonces va a haber un efecto. Ahora, yo hago la siguiente pregunta. Y eso va a ocurrir, ¿eh? Yo hago la siguiente pregunta. Aunque se dice que va a haber un cambio del presidente de la Reserva Federal más acorde con los intereses de Donald Trump, que implicaría disminuir la tasa de interés, pero que al mismo tiempo tomar una decisión complaciente, no la adecuada, lo que puede provocar es distorsiones en la economía y obligarlo a que posteriormente las medidas restrictivas sean mucho más fuertes como consecuencia de esa mala ejecución. Pero todo parece indicar que las tasas de interés se van a mantener más o menos iguales. Un poquito más, un poquito menos, pero más o menos iguales el próximo año. Todo parece indicar que la economía, por lo menos eso es lo que se proyecta, va a tener un desempeño hacia la baja. Y yo reitero, el presupuesto de la nación es prácticamente un copy-paste. ¿Qué puede pasar que me indique a mí que la economía va a tener un proceso de recuperación en el año 26? Porque lo que se habla es que incluso para el año que viene el servicio de los intereses de la deuda va a superar el 4% de educación. Mira, yo llamaba la atención en el segmento anterior, ¿verdad?, de que la economía dominicana por trienio viene bajando su tasa de crecimiento. 2017-2019 muy alto, alrededor de 5. 2020-2022 3.8 y 2023-2025 3.4. E incluso sí 3.4. Entonces tú dices, bueno, pero va bajando y baja en un trimestre que no tiene la pandemia. O sea, el trienio que envuelve la pandemia es mucho más alto que el que viene. Entonces, América Latina va en sentido contrario. América Latina viene de muy bajo crecimiento, un poco mejor crecimiento, otro poco mejor crecimiento. Y queda la impresión de que ambas tendencias van a converger. Oye, interesante, porque hasta ahora lo que nosotros hemos vendido es que el modelo dominicano se aleja
de la tendencia latinoamericana. Y a mí me parece que nos estamos metiendo ya sí estamos adquiriendo los mismos ribetes. Es más, si te pones a observar a los países centroamericanos, nosotros vamos en la misma tendencia. Las remesas ya son el 9% del Producto Interno Bruto. Claro, aquellos países como... Ya el 15. Exacto, y por encima, ¿no? Pero vamos en la misma tendencia, ojo con eso. Y ojo también con qué, con que no sabemos negociar con los Estados Unidos de América. O sea, y eso no lo digo yo, eso lo escribió hace poco el que fue embajador dominicano en los Estados Unidos. Flavio Espinal. No, hombre, que fue gobernador del Banco Central. Hugo Giuliani Curi. Hugo Giuliani Curi llama la atención al gobierno dominicano. Dice, oye, pero ustedes no pueden ir como están yendo. Ustedes tienen que hacer un alto y decirle, no, espérense, vamos a hablar. Oh, nosotros estamos dando tanto y ustedes no nos dan nada. Nos aumentan también los aranceles. Entonces... Teacher, vamos a dejarlo ahí, que tenemos que ir a la... Bueno, pues antes de la pausa hablábamos de la sugerencia de la cercanía, de la convergencia que se está dando. Inclusive, fíjate qué cosa. Nosotros teníamos un margen fiscal mucho más fuerte, ¿verdad?, que el que tenían esas economías centroamericanas, sobre todo las economías del Caribe. Pero ya nos estamos acercando también en endeudamiento a esos países. O sea, el acercamiento es brutal. Todos estos años que han transcurrido, estos últimos 6 años que han transcurrido, lo que hemos hecho es que nos hemos endeudado extraordinariamente. Y hoy se plantea con mucha seriedad si no estamos llegando ya al límite del endeudamiento. ¿Entendés? Y hay otro fenómeno que se da también, que es el fenómeno de la corrupción. Oye, si vamos a buscar cómo van a aparecer hoy el índice de percepción de la corrupción en República Dominicana después de ese escándalo de Senasa, yo supongo que los que trabajan en eso dirán... No. Eso es transparencia internacional. No, pero eso no va a empeorar. Bueno, pero lo que te digo, esos dos fenómenos, endeudamiento y corrupción, son dos fenómenos que afectan extraordinariamente la eficiencia de una economía. Pero no va a empeorar, teacher. Espérate, porque hay gente que no le gusta que le hablen mucho de que la corrupción, el nivel que está alcanzando. Por eso plantea, y aquí sí viene un llamado a la fuerza política del país, a que se sienten a hablar. El país no puede seguir por este camino. No puede seguir por este camino. No podemos seguir diciéndole al país que la economía anda bien cuando la economía no anda bien. No podemos decir, dime tú qué impacto crea en los inversores todas estas escenas de escándalo, de corrupción. No tiene ningún efecto, tiene un efecto terrible. Pero Dilberto, terrible. yo quiero en ese aspecto, mira, ¿cómo funciona, por ejemplo, Transparencia Internacional? Yo en estos días estaba trabajando ese índice. Porque aparecen y van a aparecer casos de corrupción. Ahora, si no hay consecuencias, ese índice te penaliza. Ahora, si tú tienes consecuencias, claramente que esa situación, o sea, no te va a penalizar. Ese índice como tal. Porque tú tienes que tener consecuencias. O sea, si apareció el caso de Senasa, en la magnitud que sea, pero tiene que tener consecuencias. Yo estoy seguro... Porque de eso se trata realmente. Los sistemas de observación y observancia tienen que tener, obviamente, como dicen, estar atentos a todas esas situaciones que ocurren. Ahora, en el caso, por ejemplo, que tú mencionaste, y cambiando un poco, porque quería hacerte esa observación. En el caso de las economías del endeudamiento, eso es un tema ya. Eso es un problema que hay en la economía dominicana. Y más cuando tú entras en un proceso de lento crecimiento. Porque ¿qué ocurría anteriormente? Que tú te endeudabas y cuando tú crecías, el crecimiento básicamente te permitía licuar la deuda. Y el tipo de endeudamiento era mejor. Y el tipo de endeudamiento. Era mejor. Claro. Ahora el tipo de endeudamiento es brutal. Entonces, pero ahora no. Ahora esta situación lo que tú puedes caer es en una trampa. Ayer conversaba con unos amigos. Eso es lo que ¿Entiendes? Por eso es lo importante de que nosotros veamos este informe de la CEPAL. No,
el informe de la CEPAL y el informe bianual de la CEPAL. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy fácilmente colocados dentro de esa situación, ¿verdad? De América Latina. Claro. No nos damos cuenta porque seguimos creyendo en Bayobé y pajaritos en el aire, pero ese discurso de la CEPAL nosotros tenemos que abocarnos a verlo, a estudiarlo, a analizarlo y a tomar decisiones. Claro. Un problema, para que veamos la cosa. ¿Qué pasó con América Latina? Es la región que más ha perdido en materia de crecimiento en el mundo, ¿no? La que más ha perdido. Tan es así que se habla de que estos últimos 10 años de la economía latinoamericana hay que considerarlos como una segunda década perdida. Oye, ¿hasta qué nivel? Incluso... Pero tú crees que para el caso dominicano es una década perdida. Pero espérate, lo que te estoy diciendo es... El 20 sí. Lo que te estoy diciendo... Lo que te estoy diciendo es que vamos hacia allá. Es probable que nosotros, si seguimos como vamos, con todos estos elementos que se están dando, caigamos en una segunda... Pero yo creo, Mundo, que también, porque hay que discutir. Bueno, pero si no le prestamos atención, porque es que vivimos en un mundo de burbujas. ¿Eh? El crecimiento... Está bien, la economía dominicana ha crecido, pero ¿por qué ha crecido? No es porque surgió un mago en el Banco Central. No es porque surgió un presidente que todas las tiene. No. Hemos crecido porque teníamos una capacidad de endeudamiento que la hemos utilizado desde que se dio la crisis mundial en el 2008-2009, ¿no? Una capacidad que la teníamos, porque en algo nos enseñó el doctor Balaguer. Mira, fíjate, un gobernante que no goza de la preferencia de nadie. Pero Balaguer decía que él había aportado dos grandes cosas a la economía dominicana. Número uno, no le dijo sí al endeudamiento. Frenó el endeudamiento del país. Esa francachela del 62 al 64 la frenó, ¿no? Segundo, invirtió en construcciones, en infraestructura, ¿no? Sus dos grandes méritos. ¿Cuál de los gobernantes posteriores pueden exhibir esas dos cosas? Entonces, es preocupante. Pero con endeudamiento. Entonces lo hacen con endeudamiento. Pero con un endeudamiento que uno critica. ¿Por qué? Por una razón. ¿Qué es lo que hemos perdido? Hemos perdido la orientación al desarrollo. ¿Cuál es el cambio estructural más importante que tiene la economía dominicana de los últimos 50 años? Cuando te preguntan a ti, bueno, ¿y cuál es el cambio estructural? Tú vas a China, tú vas a Indonesia, tú vas a Malasia, tú vas a Vietnam y tú dices, sí, no, la industria, una industria competitiva internacionalmente, ¿no? Y hoy concentrada en los rubros de tecnología media y tecnología alta. Pero ¿y qué pasó con América Latina? Y dentro de América Latina, ¿qué pasó con la República Dominicana? ¿Tú sabes qué ha pasado? Cerraron el paso a la industrialización. Es más, en República Dominicana fue peor. En República Dominicana se publicaba todos los años un anuario estadístico, nada más reflejando lo que estaba ocurriendo en la industria dominicana. Desapareció. Los datos de la industria manufacturera dominicana no aparecen en las estadísticas internacionales. Muy pocas aparecen. Mira. Ahora hay que reconocer que el incumbente de la industria y comercio se ha preocupado porque esas estadísticas aparezcan y empiezan a aparecer los datos estadísticos concernientes a la industria manufacturera no completos, porque tú te das cuenta de una vez que no están completos. Como no aparecían tampoco los datos de educación hasta que vino el aumento. El 4%. El 4%. O sea, vivimos de espalda a la realidad. No estamos en la tendencia mundial y hoy tenemos problemas. ¿Cómo vamos nosotros a pasar de una industria que se acostumbró a un mercado interno de bienes de consumo a pasar a una industria competitiva de bienes intermedios y bienes de capital hacia afuera o de productos de mediana y alta tecnología? De la noche a la mañana. Ahora, cuando nos olvidamos de todo, de la educación, que hay que formar cuadros para eso, ¿no? Hoy estamos huyendo diciendo que dice Infotep que nos faltan técnicos médicos, pero por Dios, si nosotros teníamos el Instituto Politécnico Loyola, que empezó a proveer de los técnicos que necesitaban, todo eso se derrumbó. Yo quiero decir algo antes que concluya el programa, porque yo creo que lo que Edilberto ha puesto sobre el tapete es interesante. Mira,
Aquí se habla mucho de reforma, y cuando se habla de reforma, se habla de reforma fiscal. La gran reforma aquí debe ser una reforma de transformación productiva. Mira por qué. El 90% del tejido empresarial en la República Dominicana es MIPE, micro y pequeñas empresas. ¿Qué ocurre? Que esas MIPE están desconectadas de todo el círculo virtuoso que se da en la economía, no están encadenadas. ¿Cuáles son las empresas que crecen? Aquellas que son grandes y que están orientadas al exterior, pero no tienen encadenamiento hacia... Por eso es que crecemos y crecemos, y la informalidad en la República Dominicana no baja. Y eso es un indicio de eso que tú dices, de que no hay una política industrial, pero mucho menos una política industrial que articule al gran tejido empresarial dominicano, que no son grandes empresas, son MIPE, y por eso es que crecemos y a su vez también se genera una gran... Por eso nosotros tenemos que mirar lo que está ocurriendo en América Latina, los debates que se están haciendo en América Latina sobre cómo salir de la trampa del débil crecimiento económico, ¿no? Cómo producir esa transformación productiva que es tan necesaria. Así es. Cómo vincular, y esto es importante, cómo vincular lo social, la desigualdad, los niveles tan altos de desigualdad, de poca movilidad. Que se ha concentrado la desigualdad, se ha aumentado la desigualdad. Y en tercer lugar, mirar lo que está ocurriendo en las instituciones. No ha aumentado, pero tampoco ha mejorado sustancialmente. La misma CEPAL, en ese informe, en el informe sobre situación social, dice que el 10% más rico de la República Dominicana acapara el 34% de la riqueza y el 10% más pobre, el 1.7%. Entonces está... Sí. Entonces estamos llegando a lo que yo digo, la proximidad al modelo latinoamericano. ¿Tú te recuerdas aquel famoso libro de Calvo Cosiati, 10 años de economía? Sí, que... Hay que ir concluyendo, teacher. Concluya, que hay que cerrar. Bueno, lo importante es eso, que veamos la experiencia que se está dando en América Latina para romper esa trampa de débil crecimiento a la que nosotros inevitablemente estamos. Bueno, no cabe la menor duda de que el año finaliza con una necesidad de que nos volvamos a encontrar para seguir profundizando sobre el tema, porque se quedaron muchas preguntas por hacer. Así que nos vemos, señores, en la próxima entrega de EN Meridiano.